Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Proyecto Córdoba, programa de periodistas multimedios. Hoy es lunes 16 de diciembre, prácticamente ya estamos concluyendo este año y por esa razón hemos querido platicar y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Con el ingeniero Abner Arturo Ceballos Lozano, él es director de Obra Pública e Infraestructura del Ayuntamiento de Córdoba y nos viene a platicar pues de todas las obras que están en ejecución. Ya varias ya se terminaron, se han estado entregando pues prácticamente lo que es noviembre, diciembre, el grueso de la obra pública. Y también vamos a preguntarle para que nos platique un poquito pues de las grandes dudas que tienen los cordobeses con respecto a las obras que se están llevando a cabo y que por supuesto generan pues inquietud, han generado polémica también, hay que decirlo, y que, bueno, pues vamos a platicar de eso esta misma noche. Gracias, Claro, ingeniero. sí, un saludo, muchas gracias por la invitación. Bueno, el ingeniero Abner, pues es ya el tercer director de obra pública de esta administración y yo creo que ya ha aprendido, vamos a decirlo así, en el buen sentido de la palabra, ha aprendido, porque siempre se aprende de lo que hicieron los anteriores, finalmente, ¿no? De Sí, los claro. aciertos y de las fallas que pudieron haber pasado. Y además me comentaba, ingeniero, que ustedes ha estado en el ayuntamiento, o sea, no llegó a tomar un cargo de la nada, sino ya había estado en el departamento, o sea, ha Sí. estado en esta administración antes de tomar el cargo. Yo realmente no sé si vaya a ser el último, esperemos que sí, si no ya en enero lo sabremos, ¿no? Pero realmente ha sido una labor complicada la que hay que llevar a Córdoba, con los dos anteriores directores, tanto el arquitecto Vilchis como el arquitecto Jorge Landero. Yo creo que fueron personas que aparte de amar a la ciudad, porque yo lo vi de primera instancia, ¿no? Entregados a querer sacar adelante los temas. Sin embargo, bueno, hay complicaciones y no podíamos decir que son culpables de algo. Al final del día, yo creo que hicieron una labor muy complicada. El arquitecto Jorge Landero le tocó aventarse prácticamente todo lo que fue el Mercado Revolución, le tocó ver todo lo que fue la ciudad de Huatusquito, el muro que nosotros le llamamos el de Torralba, el que está aquí a unas cuadras, también fue una obra muy importante la que se hizo, y fueron obras que complicaron bastantes temas, ¿no? Yo creo que eso ha sido algo que nos ha cargado mucha crítica hacia nosotros. Una cosa que hemos reconocido también mucho fue la falta de difusión social en el sentido de qué es lo que hace obra pública, ¿no? Porque la gente pocas veces ve a lo mejor la parte beneficiosa, pero ve que tienen baches, ve que tienen diferentes afectaciones y pareciera que no hay muchas cosas que presumir, ¿no? Pero tan solo el año pasado hicimos 3 obras muy grandes, la exvía de Huatusquito, el Mercado Revolución, el Muro de Torralba, y con esas 3 obras son más de 35 millones de pesos, ¿no? Entonces, por hacer obra muy grande, hubo muy poca chiquita, visible, poco bache, poco calle, ¿no? Este año la indicación del alcalde fue hacer el mayor número de obra posible en el sentido de lo que se vea vistoso, ¿no? Atacamos mucho lo que fue la Colonia México, los filtros, grandes partes donde la gente pues se concentra, ¿no? Claro. En ese sentido, bueno, hemos podido... Populosas. Exactamente, hemos podido apoyar y bueno, directamente nuestra participación en la administración con el doctor Juan, pues ha sido muy discreta, ha sido una parte, de algún modo, el asesoramiento, el acompañamiento, la toma de decisión, la ha tenido en su momento el servidor público, nos ha tocado colaborar para poder atender, ¿no? Entonces, ya conocemos de algún modo cómo es la dinámica en Córdoba, cómo es la exigencia, cuáles son los problemas, y pues agradezco al alcalde y a los ediles la confianza por poder apoyar este tercer año, ¿no? Esperemos. Sí, la verdad es de que se puede hacer un gran puente, enorme, magnífico, pero si enfrente de mi casa está un bache, yo me quejo de ya o sea, ya el ayuntamiento o cualquier gobierno municipal, no, pues es que no están trabajando, ¿cómo es posible? Y la verdad es de que también, ingeniero, lamentablemente, a esta administración le ha tocado, pues, que detonen problemas que en su momento, pues, a lo mejor no se atendieron o simplemente por X razón no se planeó, y que detonaron en esta administración. Caso muy concreto, pues el socavón enorme del Boulevard Tratados de Córdoba. Y si le parece, vamos a abordar un poquito, pues ya que estamos en ese tema, qué fue lo que pasó para que la gente lo vaya entendiendo, la magnitud del problema. Porque aparentemente pues fue un hoyo y pues ¿por qué no lo arreglan rápido, no? Claro, si nada más es cosa de rellenar y ponerle. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Nosotros el día 1 del mes de octubre nos reporta un accidente de tránsito, un autobús tuvo un accidente, aparentemente chocó con algo, algunos pasajeros resultaron heridos,
Tránsito toma evidencia en la tarde de ese día y constata que existe una afectación en el pavimento, prácticamente como una especie de, pues sí, socavón, como un tipo de tope invertido. En vez de tener la bola para arriba, la tenía para abajo y genera una rampa, ¿no? Rápidamente PC toma las medidas correspondientes, cierran lo que es esa parte del bulevar y nos dan parte a nosotros para empezar la indagatoria. Nos coordinamos con Hidrosistema de Córdoba para verificar el tema, analizamos si pasa drenaje, si pasa agua, o sea, qué ocurre en ese sentido. Pudimos constatar que debajo de esta parte cruza un río, el cual es la desembocadura de 3 ríos más arriba, que finalmente da salida en esa parte. Pudimos visualizar que estaba a una profundidad de 10 metros, ingresó personal de hidrosistema con las medidas correspondientes y encontramos que este tubo de 3 metros de diámetro, o sea, 3 metros de diámetro, cabemos perfectamente todos parados y todavía nos queda una altura considerable, completamente saturado, asolvado y con un riesgo de colapso, ¿no? Entonces, la primera recomendación que nos da Hidrosistema es defogar, sacar todo ese taponamiento, porque en un principio creíamos que ese era el gran problema, ¿no? Entonces, a raíz de ahí empezamos a checar diferentes marcas, empezamos a checar varias cosas. Es una logística compleja en ese sentido. Perdón, ¿no? Porque hay que decirlo también, porque de repente ese es el tema, ¿no? Que el diablo está en los detalles, como sí dicen. El tema es que se taponea por la basura que tiramos los cordobeses. El gran problema es la basura. Una vez que descubrimos el tubo, nos damos cuenta que sucedió un efecto muy extraño. El tubo implosionó. ¿En qué sentido? En que se comprime del interior hacia afuera. Cuando uno descubre el tubo por encima, que es lo más lógico, pues está completamente bien, sano, sin problema. Sin embargo, cuando lo vemos, la parte de abajo se comprimió 3 metros hasta arriba. Hoy el tubo en toda su extensión es completamente inútil, ya no sirve, o sea, ya está completamente destruido, ¿no? Cuando podemos romper el tubo y ya sacar todo, salieron colchones, salieron pelotas, salieron cubetas, ¿no? Salió mucha rama, mucha piedra, pero también mucho tema que no tendría que estar ahí, ¿no? Pues es increíble que aparezcan colchones, ¿no? O sea, es inaudito. A ese grado aparecieron, ¿no? Entonces, así a resumidas cuentas, el tubo colapsó, tendrá, no sé, 15, 12 años que colapsó, y durante 15 años ese río ha estado impregnando el bulevar, hasta que en un momento ya no aguantó y finalmente colapsa en esa parte. Lo rápido pudo haber sido poner, pero eso hubiera nada más afectado más, puesto que el problema no había atendido, ¿no? Uh-huh. Es como tener una pared con humedad y solamente pintarla por encima, o sea, en unos momentos va a volver a salir. Entonces, lo más responsable que vimos fue atenderlo desde la raíz. Fue muy complicado porque ya estamos en cierre del año, ya las cuentas se tienen que estar ajustando para empezar el siguiente ejercicio fiscal 2025. Es un momento donde ya no hay recursos, ya el tema está en los gastos para cerrar año y nos aparece una obra de esta magnitud, ¿no? Entramos con mucho desconocimiento en el tema de costos, pero con la indicación de solucionarlo. La verdad que si no hubiera sido por la gestión del alcalde con gobierno del estado y no nos hubieran dado ese recurso, yo creo que no hubiéramos podido dar. ¿Estamos hablando de cuánto dinero? Nos dieron para esta obra en particular 22 millones de pesos. O sea, es una cantidad bastante considerable, muy adecuada. En la para obra, darse una idea, perdón, ingeniero, ¿cuánto costó el tema del exvía del Huatusquito? Que ahí sí se ve que es un trabajo enorme. Pared enorme, ¿no? Y es mucha la diferencia relativamente hablando. La exvía del Huatusquito nos costó 16 millones de pesos. El mercado Revolución, operarlo y ya, nos costó 14 millones. O sea, el socavón está consumiendo mucho más de lo que estas dos obras han hecho. Es la obra más cara que hemos sacado hasta este momento, ¿no? Yo creo que ningún municipio en la zona se ha atrevido a hacer una obra de esta envergadura, de este tamaño, y la verdad, pues con el apoyo de gobierno del estado, creo que podemos estar dando ya la batalla, ¿no? Yo calculo que en esta semana, finales de esta semana, van a estar llegando los primeros cajones, una grúa muy grande que todo cordobés que pase por el bulevar va a poder constatar con qué dimensiones se va a hacer el trabajo, y yo creo que antes de que acabe este año, ya el tubo que alberga el río ya va a estar completamente en operación. Estimamos que sobre los días 26, 27, vamos a dedicarnos a rellenar, ya para que en enero abrir la vialidad en toda su seguridad, ¿no? Esta obra, además de la excavación, los tubos, la grúa, el relleno, contempla 4 muros de contención, volver a restaurar todo lo que es una línea de agua que alimenta los fraccionamientos que están en la parte de abajo.
Entonces, sí es una obra muy compleja que lleva varios puntos y yo creo que, bueno, vamos a cumplir en los tiempos programados, ¿no? Ok, se hablaba un poquito de los tiempos. Se Sí, había dicho primero que estaría lista para diciembre, para así este es. mes. Se ha extendido este tema por diversas razones y una de lo que me llama la atención cuando yo leí también en una declaración de usted, ingeniero, es el volumen de tierra que finalmente ahora hay que Hay utilizar que, para llenar. así es. Nosotros en una primera radiografía, porque es importante decir esto, nosotros no tuvimos el tiempo para sentarnos, hacer un proyecto, tardamos 20 días en un proyecto. Por aquí se cerró la vialidad y empezamos a trabajar, ¿no? Teníamos una idea de cómo era. Cuando nos dimos ya cuenta de las acciones, lo primero que tenemos que hacer es ir con Conagua y con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, SCT. ¿Por qué? Porque es un río y es un río a nivel federal. SCT porque el bulevar es una extensión de la autopista. Entonces, eso no depende, está con nosotros prestado en un comodato, ¿no? Para Bien, nuestro eso es mantenimiento. Pero interesante esa parte saberlo. no es nuestra, ¿no? Si uno quiere poner un negocio, quiere poner algo ahí, tiene que tener permisos federales, no municipales. ¿Por qué? Porque es una extensión de la autopista. Entonces, nosotros teníamos una idea para hacerlo más barato, más rápido. La SCT no nos dejó, no. Tú tienes que cumplir con una normativa federal, con un proyecto con ciertas características. Y la verdad, empezamos un proyecto con ellos muy bien, nos han dado todos los elementos para hacerlo, pero eso nos cambió las condiciones y por ende los tiempos. Otro tema que nos afectó mucho fue que la boca del tubo la habíamos encontrado a 10 metros de profundidad. Creíamos que a 10 metros parejo todo el tubo iba a estar. Era falso, lo encontramos a 15 metros. Entonces era 15 metros y después subía a 5, o sea, estaba completamente destruido, ¿no? Entonces, eso también nos afectó en la planeación. Entonces, esto ha ido evolucionando de modo pues, que las condiciones nos han ido cambiando. Ok. Entonces, hay una fecha estimada. También, Sí, por cierto, también leía yo, perdón, antes de llegar a ese punto, que son tubos, es un tubo que no se vende comercialmente, sino se fabrica. Ya de entrada, pues eso ya implica también. sí, nosotros le llamamos tubo como para que la gente lo pueda dimensionar. La realidad es que son unos cajones, son unos bloques de concreto prefabricados, significa que están colados y hechos antes de poder transportarlos, de 3 metros de alto por 3 de ancho, por 1,20 de largo. Pesan aproximadamente 19 toneladas cada bloque. Vamos a ¿Y requerir, cuántos son? son aproximadamente 27 cuadrados, 27 cajones, ¿no? Ok. Entonces, sí es una maniobra complicada para transportarlos por la autopista porque están maquilados en Puebla, allí está la fábrica certificada, pues nos dan 2 diarios, entonces va a ser una logística interesante la autopista y todos los permisos para poder transportar tanto los cajones como la grúa. En ese sentido, nos cambiaron mucho las condiciones. Vamos a estimar que tardaríamos aproximadamente 4 o 5 días en colocar ya todos los tubos certificados y adecuados para poder dar el ancho requerido. Y de ahí entonces A rellenar. a rellenar. Vamos a terminar el diciembre de 2024 ya rellenando. No lo vamos a acabar, es muchísimo el volumen que se requiere. Dependemos de los bancos de material que nos puedan dar, ¿no? ¿Cómo es un banco de material? Pues están en las lomas, están en las paredes, ¿no? Tiene que ir a una máquina, tiene que romper, tiene que desfragmentar, lo tienen que cribar, entiéndase, limpiar, por decirlo de un modo, y de ahí lo tienen que transportar. Un solo banco, imposible que nos dé, ¿no? Estamos estimando entre 3 a 4 bancos en toda la zona para poder alimentarnos, ¿no? Si un día un banco no produce, nos atrasa. Si un día el sindicato de transportistas no puede cumplir con la cuota, nos atrasa. Entonces estamos dependiendo ahora sí, ¿no? Si hay gente que tiene negocios, si un proveedor se atrasa, pues tu venta también se atrasa, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, nuestro proveedor, pues dependemos que nos den tiempo para poder cumplir. La idea o lo que estamos manejando es que sobre los días 20 de enero ya poder aperturar lo que es el bulevar. Ahora, ingeniero, hay un tema también que obviamente pues es natural, pero es comprensible por todo lo que ha explicado, que es pues se tuvo que cerrar obviamente los 2 carriles de entrada y solo está funcionando de manera parcial Sí, el carril que va hacia la autopista y hacia lo que es San Román. En ese momento así es. solo están circulando automóviles compactos, automóviles particulares, chicos, vamos a decirlo así, y el transporte pesado de plano, ese se ha tenido que ir pues por el bulevar Sí, o salir por alguna otra de las salidas, válgase la expresión, hacia la autopista.
pero el transporte urbano, pues ahí es donde también ha complicado el tema. Ha complicado mucho, tenemos la presión y es real. Córdoba es una ciudad transportista, realmente gran parte de su economía depende del tema de los trailers, es un tema que se ha podido convivir con ellos. Este tema los está dañando importantemente, yo sé que hay cuestiones que se han complicado, pero también es la seguridad del ciudadano, ¿no? La gente pasa en el bulevar tranquilamente, nos han reportado, pasé por el bulevar y no se ven trabajando, pues es que jamás los vas a ver porque están 15 metros de profundidad, ¿no? Entonces, en este sentido, el carril que usa el vehículo que viene de San Román para acá, pues pasa cerca de una bajada de 15 metros de profundidad. Entonces, hay un mal accidente, una mala situación, una mala pues maniobra. exactamente, ¿no? A eso sumarle que pase un vehículo pesado, un tráiler, pues es una locura al final del día, ¿no? Llueve mucho, tiene ese que ver también en estos problemas, pues es exponer en ese sentido, ¿no? Ha afectado al transportista, tenemos quejas como municipio de que hay algunos, pues, taxistas y demás, pues que a lo mejor suben el precio porque pues tienen que enfrentarse y pues sí te llevo hasta allá, pero te cobro 80 pesos, 100 pesos. La economía es complicada y es un tema que somos conscientes y estamos viendo de qué manera evitar esa afectación, ¿no? Hoy precisamente tuvimos un recorrido con el alcalde, tránsito municipal y con protección civil, porque ya vamos a empezar a programar la rehabilitación de la parte afectada del otro carril. Esto va a implicar que hagamos alguna serie de movimientos, pero ya con esto daríamos pase a que los transportistas, únicamente los del transporte público, urbano, puedan pasar de lo que es la avenida 11 con dirección a San Román. Entonces, en ese sentido ya vamos a hacerlo el ajuste requerido y ya podrá volver a restaurarse esa realidad de comunicación únicamente de momento de la 11 con dirección a San Román. Posiblemente en unos 10, 15 días más ya pueda estar de San Román hacia la 11, pero es lo que vamos a estar haciendo en estos días. Entonces, de aquí hacia allá es en un es en un corto plazo. Posiblemente la siguiente semana ya podamos estar dando la indicación para que tránsito haga lo propio y permita el paso de transporte público en este sentido. Urbano nada más. Sí, urbano nada más. Pues esa es una muy buena noticia, muy interesante y casi una exclusiva, ¿no? Sí, claro. Porque realmente la gente que vive de aquel lado, siempre se ha manejado aquí el tema, ¿no? De Córdoba de este lado y el Córdoba, pero de allá, del ¿no? Otro lado. Del otro lado de la autopista, que ahora ha crecido exponencialmente, ya no solo es San Román, el Trébol, todo lo que son las colonias de la reserva territorial, y ahora está creciendo hacia el sur, la Aquiles Córdoba, porque por ahí entran, en fin, muchas colonias, y bueno, también obviamente ha crecido también la infraestructura de las empresas, de los corporativos. Así es. Allá hay muchas empresas de trailers, de transporte de carga, que, bueno, pues tienen también que finalmente a veces venir para acá, en fin. Esa parte es muy importante, esa parte es muy importante porque la ciudad va creciendo y de algún modo las colonias nuevas son a veces un poco mal vistas, ¿no? Pero pues es para donde proyecta la gente, ¿no? La parte de la creciente de la población, porque la gente que viene a llegar a buscar trabajo se asienta allá, ¿no? La gente que llega a esta zona pues tiene que venir a esta parte a trabajar, la gente que pone la tiendita allá y otro tipo de mercado, pues espera el producto de aquí para allá, entonces vuelve una dinámica grande y el bulevar es un caos porque pues toda la demanda que hay al interior de la ciudad. En este sentido, nuestra primer meta fue no cerrar todo lo que fue el Boulevard Tratados de Córdoba, ¿no? La primera indicación que nos dieron fue cierren todo, pero ante la crisis que esto pudiera derivar y en un problema, pues tomamos el riesgo a lo mejor de estar muy precavidos, pues de empezar a monitorear que no hubiera afectación. Gracias a Dios que no se presentó ningún problema, ha podido operar con tráfico, con lentitud, pero ha podido operar. Y ahorita, bueno, la siguiente etapa es ya darle una atención adecuada para que en tanto no quede el socavón en estos días, pues ya puedan los servicios volver a trabajar de manera adecuada, ¿no? Es más o menos la idea. Y platicábamos al principio de esta entrevista que le explotaron finalmente a esta administración, o en este periodo de tiempo, porque no es una cuestión de administración, sino simplemente, pues explotó el problema ahorita de estos fenómenos meteorológicos y que se traducen en afectaciones de la orografía del terreno. Y en este caso me voy a referir al tema de las laderas. Sí. Es decir, bueno, a la administración anterior le tocó el tema de la exvía del Huatusquito, ahí muy cerca de lo que es la calle
la calle, bueno, la avenida 6, ¿no? Sí. Ahí se cruzan avenidas y calles. Eso ya quedó, pero también hay otros problemas, por ejemplo, en Santa Margarita, Sí. en Torralba me parece que es calle 10. Así es, también. Calle 10, y también además hay en zonas rurales que muchos de nosotros no alcanzamos a ver. ¿Nos podría explicar una por una? Pitayitas, por ejemplo, Claro, Pitayitas. también, que esa tiene más tiempo y se fue dejando, se cerró la circulación y se fue dejando. Si quiere empezamos con Pitayitas, porque Sí, esa también es una zona que siempre era un desfogue de automóviles que vienen de la zona norte y que para no meterse al centro, pues salían ahí por la calle 4. El tema en Pitayitas ha sido una de las obras que más le pidieron al alcalde una vez él tomó ya como alcalde electo, como presidente electo. Fue una de las personas que primero le hicieron llegar el tema de las Pitayitas. Él se comprometió a analizar, ver la propuesta y sacar el proyecto adelante, ¿no? Eso se cumplió. Desde el primer año de la administración se hicieron los estudios correspondientes, las partes que había que habilitar. El gran problema que ocurre en Pitayitas y que se va replicando a lo largo de todo lo que es el río San Antonio, deriva en afectaciones que hubo cuando hicieron el paseo del río. Cuando hicieron el paseo del río, te estoy hablando de ya 2008, algunos años, 2009. recortaron, cortaron y afectaron parte de la ladera, lo cual lo desestabilizó. Entonces, muchas de estas afectaciones en las partes altas se deben pues a este corte de material que fue para hacer el paseo. El puente de las Pitayitas se vio afectado por este fenómeno, ¿no? Trajimos ahí un geólogo para que viera ahí el tema y detectó una falla sobre la cimentación donde descansa el puente de las Pitayitas. Los vecinos nos dicen, es que mi casa como que se ladeó, como que está medio chuequilla porque algo se asentó. No es que pasaba aquí un carro, un taxi y todo vibraba. Pues coincide, ¿por qué? Porque hay una afectación importante. Lo mismo ocurría con la exvía del Huatusquito, esta obra que yo creo que ha sido de las más interesantes que hemos podido colaborar. ¿Cuál es lo que ocurre? Los drenajes viejos, las tomas de aguas viejas, el drenaje pluvial todo irregular. Cada que la gente hace su descarga, va, le baja la taza o se termina de bañar, esa agua creemos que se va en un tubo y va a salir a donde tiene que ser tratado. En estos temas no. Quien absorbía todas estas aguas, pues eran las laderas. Entonces la tierra de forma natural tiene un cierto grado de humedad y eso está perfecto, pero lo que ya no es adecuado es que cada vez que uno le baja la taza, esta agua la absorbe la ladera. Entonces, ¿qué pasa con la tierra cuando tiene mucha agua? Se va debilitando, ¿no? Claro. Entonces, esto es lo que ha afectado a lo largo de la parte de lo que es el río San Antonio. El fenómeno que ocurre en Santa Margarita también es lo mismo, que por el exceso de estas aguas, pues se va debilitando la tierra. Entonces, lo que vamos a hacer en Pitayitas es quitar el puente, ponerlo por debajo donde está la falla, en una tierra ya firme, segura, volver a edificar el puente y bueno, ya estar habilitado para el tránsito vehicular, ¿no? Algo muy similar a lo que hicimos, por ejemplo, en el de la calle 10, el de la exvía del Huatusquito también fue muy similar a los temas y pues son parte de lo que hay que atender. En Infonavit Santa Margarita se va a requerir prácticamente el mismo estudio. Ahorita por temas presupuestales se ha parado, lo que tenemos la intención es desarrollar el proyecto, desconocemos si nos va a dar tiempo como administración a hacer la obra. La exvía de Huatusquito tardamos 1 año y medio entre el proyecto, los estudios y la obra. Si nos vamos a este momento, no sabemos si vamos a poder cumplir con la obra. Y quiero suponer que además es más extenso en Santa Margarita. Es más extenso en Santa Margarita. Sí, entonces son temas complejos ahí, ¿no? Lo mismo nos pasa cuando uno va para la comunidad de Acayotla. A lo mejor la gente en la ciudad no le ve mucha importancia, pero todos los que vienen de Tomatlán, de Izhuatlán del Café, toda la gente de allá usa esa vialidad para cortar tiempos, venir, comercio y demás, ¿no? Entonces es una parte importante que también se ha visto afectada. También estamos trabajando ahí para ver de qué manera poder hacer las adecuaciones y pues que sea una vialidad segura, ¿no? Entonces sí ha sido un tema complejo. El doctor recibió un Córdoba muy abandonado. A lo mejor sí te ponían bonitas luces, sí te ponían bonitas las calles, pero a lo interior lo que verdaderamente tenía muy abandonada. La desvía del Huatusquito pues se cerró, no había una solución y por tiempo mucho se quedó así, ¿no? Sí. La Infonavit Santa Margarita, uno va para allá, no puede pasar el estacionamiento, ¿por qué? Porque tiene vallas que pusieron hace muchos años en otras administraciones y esa fue la solución, simplemente impedir el paso y hasta que aguante, ¿no? El mercado Revolución, ¿cuántos años se quemó? ¿Cuántas etapas hubo? Y nunca nadie le dio cierta salida, ¿no? Entonces sí tocó sacar adelante un Córdoba complicado, el doctor ha buscado la manera de optimizar los recursos, a veces hemos apostado situaciones dolorosas,
sacrificado algunas cosas por otras, pero en la medida de las posibilidades hemos intentado apoyar en cada aspecto, ¿no? Y el tema, pues obviamente también aguantar críticas, ¿no? Demasiado, demasiado. Nos critican mucho el tema del gasto, que no se gasta lo necesario en luminarias, por ejemplo, en bacheo, pero hay un tema que yo siento que al doctor Juan en particular le dolió mucho en realidad, que fue el tema del centro de transferencia. Mucha gente seguramente no lo sabe, ¿no? Pero el mayor gasto de Córdoba, lo que más consume en Córdoba dinero, es el manejo de la basura, ¿no? La gente piensa que tira uno de la botella y ya ahí llegó la basura, pero no sabe que esa basura se recoge, se lleva y se tiene que pagar por depositarla, ¿no? Estamos hablando que son inversiones de arriba de 100 millones de pesos al año por pagar por tirar la basura, ¿no? Se tira en Nogales, aquí en Córdoba, en el municipio, no hay un vertedero tal cual, sería también imposible tener uno, imagínate un lugar para tirar basura. Nadie quiere tener eso, ¿no? Entonces pagamos en Nogales para poder mandar allá la basura de todos los cordobeses, ¿no? El doctor hizo en su momento la gestión con el gobernador para poder hacer un centro de transferencia. La basura tiene un valor siendo basura, ¿no? Le puedes sacar vidrio, le puedes sacar cartón, le puedes sacar PET, y esto se vende, se procesa, ¿no? Entonces, podíamos haber bajado de mandar 100 toneladas de basura a bajar 40, 30, 50 pesos, ¿no? De kilos de basura. Estaban estimando que al año un ahorro de 40 millones de pesos, ¿no? Entonces, dinero que nos surge para calles, que nos surge para el tema de alumbrado público, pero pues no se pudo, ¿no? La gente en su momento, algunos sectores no permitieron ese beneficio, que bueno, al final del día era traducir en mejores costos para el municipio. Entonces, el doctor ha sido de mucho diálogo, nada por la fuerza. Él, siendo la autoridad máxima del municipio, pudo haberlo obligado a hacerse, pero bueno, al ver la necedad del vecindaje que no quería esa parte ahí, bueno, pues optó por no generar conflicto, ¿no? Entonces, yo creo que fue un golpe a la economía de Córdoba. Ojalá exista en un adelante volver a tener un centro de transferencia, porque se traduciría en mejores ahorros para el municipio y pues algo que podemos invertir en lo que son calles, alumbrado y demás, ¿no? Entonces yo creo que es un tema importante que comentar, ¿no? Ese esfuerzo que se hizo. 100 millones finalmente en números cerrados viene siendo aproximadamente el 10% del presupuesto. El 10% del presupuesto. Pues es como es el mayor gasto presente, ¿no? Es el mayor gasto que hemos tenido, así es. Entonces es complicado. Y bueno, y el tema que comentamos, ¿no? Que finalmente le fueron explotando problemas. Vamos a hablar ahora ya no del socavón, este enorme bache, sino de los pequeños baches que hay a lo largo de la ciudad. Sí. ¿Cómo se va a combatir o cómo se está combatiendo? ¿Qué ha funcionado en los meses anteriores? ¿Qué se planea hacer en 2025? Porque eso sin duda pues es lo que a la gente la tiene molesta y que de alguna manera pues se ha agarrado ahí un poquito también los críticos, pues sí, para golpear. Para golpear. ¿no? Hemos sido cordobachis nuevamente, ¿no? El tema de los baches yo creo que es algo que el coraje nos da a todos. Yo he pasado también cuando llueve en mi vehículo y ya no ves el bache porque está todo tapado y cae uno en el hoyo, ¿no? Yo creo que esa parte nos llega de mucho coraje, ¿no? Alguna persona me daba un ejemplo que la verdad me genera mucho interés porque dice, mira, tú sales de tu trabajo, trabajas en la zona industrial, trabajas aquí en la entrada de Amatlán, sales a la vía pública y no hay luminarias. Y te vas a la parada y no hay donde taparte de la lluvia. Y te subes al transporte y está todo lleno de baches. Pues ¿en qué ciudad vivo, no? Entonces esa parte, ese malestar, bueno, yo creo que lo tenemos, muchos cordobeses se deben identificar con esa crítica, ¿no? Entonces parte de lo que el alcalde nos dio la indicación ya para ir trabajando es una estrategia para ya aminorar lo más que podamos en el tema de los bacheos. La propuesta que estamos manejando ahorita y ya la estamos por presentar también al resto de Cabildo, pues es poder seccionar la ciudad. Vamos a dividirla por algunos sectores. A estos sectores se les va a destinar cierto recurso para el tema de vialidades principales, ¿no? Es difícil meternos a cada una de las colonias, son 246 colonias registradas únicamente en la ciudad, 246 colonias, ¿no? De las cuales estoy seguro que todos deben tener un porcentaje mayor o menor de baches, pero es un tema que nos complica pues atender todo, ¿no? Lo que vamos a hacer es irnos a las vialidades principales. Yo vivo en X colonia, viven alrededor de esas colonias otras colonias, pero todos salimos a esta. Pues esa vamos a dejarla en condiciones adecuadas para que se beneficie el mayor número de gente, ¿no? Entonces vamos a trabajar una sectorización, vamos a trabajar otra forma de generar circuitos viales, otras obras paralelas, y también vamos a entrar en algunas colonias muy ubicadas que han presentado cierta importancia.
un fenómeno que no teníamos previsto es que con la apertura del paso a desnivel que hizo la administración pasada, cuando uno pasa por ahí, la siguiente colonia, pues ya se volvió una colonia principal, una colonia ya de alto flujo. Moderna, así entonces es. ya empieza a tener deterioro muy grande cuando originalmente no la tenía. ¿Por qué? Porque ya se ha vuelto un circuito vial importante, ¿no? Entonces, esas son las zonas que queremos atacar. Yo creo que si nos autoriza el doctor el presupuesto adecuado con el respaldo del Cabildo, pues vamos a poder empezar el siguiente año 2025 dándole con todo lo que es al tema del bacheo. Es la parte que critica más el ciudadano y con justa razón. Yo creo que es tiempo ya de cumplir en ese sentido. Entonces, ya no estamos pensando en obras grandes como el tema de Pitallitas, ya no estamos pensando en obras de esa envergadura, sino algo más local, algo más tangible, algo que pueda dar por terminado una crítica tan justa y necesaria como es la necesidad del bacheo. Ingeniero, hay gente que, bueno, la gran mayoría desconocemos estos detalles, hay otras personas que, bueno, tienen otra perspectiva. ¿Qué tan caro, por ejemplo, sale pavimentar una calle con concreto hidráulico para evitar, o por lo menos tiene una duración de vida mucho mayor que un simple asfaltado? Sí, claro que sí. ¿Qué tan caro es como para que la gente se dé una idea, nosotros tengamos una idea de decir, pues sí, todos quisiéramos tener una calle con concreto hidráulico, ¿verdad? Sale muy caro. ¿Cuál es la diferencia de costo entre uno y otro? Yo creo que ha habido mucha desinformación en el tema siempre de esa parte, ¿no? Creemos que el concreto hidráulico es como lo mejor que hay. Realmente, si uno va a Orizaba, la parte principal, pues es concreto en la parte de abajo, pero la parte superficial es pavimento, ¿no? ¿Por qué? Porque el pavimento es más barato en su mantenimiento, es más barato en su conservación, y si se hace con los adecuados mantenimientos correctivos, pues dura bastante tiempo, ¿no? En ese sentido, yo creo que es un material muy loable, que nos va a ayudar mucho, y cuando lo comparamos uno a uno, pues es que depende de la utilidad. Por ejemplo, yo diría que el concreto nos conviene más cuando tenemos mucha presencia de trailers, de camiones pesados. ¿Por qué? Porque tiene una mayor capacidad de carga, puede una mejor manera, ¿no? En nuestras colonias, en nuestras calles, poner un concreto yo lo siento sobrado en ese sentido. ¿Por qué? Porque pasan vehículos pequeños, no hay transporte público, ¿no? Entonces tiene como cada quien su ubicación, pero un costo directo entre uno y otro, pues 3, 4 veces más caro. ¿Por qué? Porque son tratamientos diferentes, ¿no? Yo para poner un concreto hidráulico de entrada, pues tengo que cambiar lo que es el sistema de drenaje, ¿no? Yo puedo ir con una cortadora muy simple sobre el pavimento, reparar y demás, ¿no? Si algún drenaje me falla. Ese en un concreto es complicado porque tengo que levantar bloques completos, ¿no? Espesores de 20 centímetros. Entonces, tanto en mantenimiento como en preservación y demás es más complejo, ¿no? Yo si quiero bachear ahorita una calle de asfalto, viene el compañero con su cortadora, le da la barredora, todo, y queda. Si yo quiero hacer eso en la 11, tengo que traer una retro, un martillo, bolear, o sea, es un proceso constructivo mucho más complejo, caro y difícil, ¿no? Entonces, no necesariamente que sea concreto es mejor. Hay también historias, y yo creo que sabemos de algunas, donde no queda adecuadamente el concreto, queda muy barroso, se barre mucho, muy viscoso, queda un dibujo, un rayado muy superficial, no hay buen amarre, y eso implica que tenga un poco más de factor de daño a la hora de los conductores, ¿no? En el tema de los frenados. Entonces, sí es un tema mucho más complejo. Yo creo que a Córdoba nos beneficia mucho el tema del pavimento. Lo que tenemos que ver y tiene que plantearse para la siguiente administración o los que tengan la oportunidad de opinar, temas de agua pluvial. O sea, Córdoba tiene un muy mal sistema de lo que es desagüe pluvial. Todas las aguas de lluvia se van a los pavimentos, se van a las calles, pasan por encima, y eso es lo que los afecta, ¿no? El enemigo número uno de los pavimentos, pues es el agua, es la lluvia. Entonces, al no tener un buen sistema de desasolve de la lluvia, un buen manejo de esta agua pluvial, pues se va a traducir en estos daños, ¿no? Un ejemplo muy claro frente al ADO, una cantidad enorme de agua la que pasa por ahí, y la gran presencia de baches, ¿no? De líneas de tensión que se afecta. ¿Por qué? Porque hay una mala gestión del agua de lluvia, ¿no? Entonces, en Córdoba hay temporadas donde llueve mucho, creo que eso lo hemos podido constatar. Nuestra orografía es compleja, del centro de aquí para las esquinas, pues todo es bajada, entonces todas esas lluvias se van a estos puntos, y yo creo que uno de los puntos que más tenemos que atender es el tema del agua pluvial, ¿no? Con esto pudiéramos darle más vida a nuestros pavimentos, evitamos el tema del bache, modernizar nuestro drenaje, nuestras tomas de agua, también invertir en esta parte. La realidad es que a la gente no le gusta mucho esta obra, ¿no? Tanta obra para algo enterrado, no se ve, ¿no?
Entonces, a veces los gobiernos municipales prefieren el parque, la iluminación, que atender obras que no se ven, ¿no? El doctor Juan sí tuvo a bien invertir en obras que son de algún modo no visibles, pero que tienen ese valor para rescatar algunas vialidades, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que eso es parte de lo que deberíamos estar pensando más adelante para tener mejores condiciones de las calles. Hace bastantes años, y digo ya bastantes porque ya va bien avanzado el siglo, se trajo bueno, el gobierno del estado prestó una máquina que le llamaban el Dragón Rojo, que bueno, era una cosa inmensa, bastantes de ancho, e iba asfaltando. Sobre todo yo me acuerdo que se asfaltó en la exvía del Huatusquito. Es muy cara una máquina de estas como para que el ayuntamiento pudiera comprar una, no sé, a ver, un poquito como... Son maquinarias caras, sí. Yo no conozco en el estado de Veracruz un municipio que los tenga, digo, pensando en Veracruz, que es el municipio con más recursos en todo el estado, tampoco tiene una máquina de estas. Esa particularmente, la historia del Dragón Rojo fue en los tiempos del gobernador Fidel Herrera, el cual pues fue un fenómeno, ¿no? Porque la tuvimos en Córdoba, la tuvieron en Jalapa, la tuvieron en Veracruz. Yo me acuerdo, todo el mundo encantado. Y todo el mundo encantado, ¿no? Yo me acuerdo que en las noticiarias, ¿no? Pues el Dragón Rojo va para Jalapa, ¿no? Y era todo un fenómeno. Entonces, un programa a nivel estatal, pues yo creo que eso beneficiaría mucho, porque ¿qué es lo que hace este dragón famoso rojo? Levanta el asfalto viejo, mezcla asfalto nuevo con esas temperaturas tan grandes y lo vuelve a depositar. Entonces, es un sistema constructivo, yo creo que beneficia bastante en ese sentido. Pero sí, pensar en algo así para el municipio, pues sí está un poco desproporcionado, desde la operatividad, el mantenimiento, las calles, ¿no? Claro. Yo creo que sin llegar a ese extremo, hay estrategias que podemos usar y darle ese mantenimiento a la ciudad que pues le urge de algún modo, ¿no? Entonces sí, mantener una máquina de eso sí. Desgraciadamente, es triste decirlo, Córdoba tiene alguna maquinaria, no mucha, pero en muy mal estado, muy pocas refacciones, o sea, realmente son áreas que se han venido a perder, a abandonar, ¿no? Contamos con algunas retros, algunas desde que empezó la administración jamás han podido funcionar por más dinero que se les ha metido. Entonces, a veces esos esfuerzos pues dura el periodo que se contrata y posteriormente, pues simplemente ya no continúa con esa parte, ¿no? Entonces, a lo mejor valdría la pena ver otras alternativas, ver de qué manera mejorar con algunos insumos. Pusimos un material nuevo que nos recomendaban por parte de la Secretaría de Infraestructura, el microaglomerado, lo pusimos aquí en el Diamante y la verdad nos dio buen resultado. Yo me sentí un poco escéptico en ese sistema, pero ya viendo la implementación y el rendimiento que nos ha dado, la verdad cumple muy bien, ¿no? ¿Por qué lo traigo a colación? El Diamante en particular, entendiendo desde Home Depot al primer semáforo de San Román, pues en presupuesto en un sistema constructivo normal, tradicional, pues era una obra aproximadamente de 9 millones de pesos, ¿no? Tal vez no es muy larga en su dimensión, pero es muy ancha, ¿no? Sí, entonces prácticamente son como 4 carriles. 4 de 1 y 4 de 8, o sea, sí se volvían como 8 calles individuales, ¿no? Entonces era un importe grande. Con el microaglomerados lo logramos ya pintado, 2.400.000. Nos dio un rendimiento maravilloso, un material que aquí en la zona no se acostumbra, lo implementó Orizaba en alguna de sus calles, aquí lo hemos visto y pues creemos que va a dar más rendimiento, ¿no? La idea es implementarlo en nuestras zonas para poder hacer más con menos y pues poder dar un mejor resultado en ese sentido. Ahí, por ejemplo, esa sección creo que ahí no es concreto hidráulico, ¿verdad? No. Sino empieza más para acá. Así es, empieza más, pasando de Home Depot con dirección a la 11, ¿no? El tema, vuelvo a lo mismo, el bulevar es un tema federal, haberlo cambiado a concreto hidráulico, además del dinero que no teníamos ya para una obra de ese tamaño, pues implicaba pasar nuevamente por la federación, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte de lo que es la autopista. Entonces, también como que se engorraba muy complicado, vimos el espacio para meter un material y ya poder dar una buena tratado a los baches que había en esa zona, yo creo que quedó bastante bien, y bueno, pues ya estamos concluyendo también esos trabajos ahí. Sí, porque también ahí despertó también mucho malestar mucha queja. De la gente, ¿no? De los automovilistas. Ingeniero, antes de pasar al tema de la calle 3 y de la calle 9, que son obras que están proyectadas para el 2025, estas sí son obras que están en el centro de la ciudad. Platíquenos un poquito, porque la gente que estamos en la zona urbana desconocemos pues lo que se hace en la zona rural. Córdoba
y ayúdenme a contextualizar, tiene una vasta zona rural. Sí. De hecho, son varias zonas en realidad. Cuando decimos zona rural, en realidad son varias zonas. Sierra del Gallego, Sierra de Matlaquiahuil, es más para arriba hacia la zona de Acayotla, Sabana Sí. Larga, en fin. Primero contextualícenos y de ahí nos puede abundar un poquito en las obras que se han hecho, sobre todo de vialidades. Claro que sí. El tema de aquí de Córdoba, algo que nos ha llamado mucho la atención desde que llegamos, es que siempre se ha querido comparar con Orizaba, ¿no? Y la gran diferencia de Orizaba con Córdoba, digo, son muchas de algún modo. Córdoba tiene zonas serranas, tiene zonas de comunidades. Orizaba solo es la ciudad y ya, ¿no? Y todo es privado de algún modo. Cualquier lugar tiene uno que pagar, ¿no? Entonces, pues eso sirve para el mantenimiento de allá. En el caso concreto de Córdoba, no solamente es atender las muchas necesidades en la ciudad, sino todo lo que es la sierra, ¿no? Entonces, también por justicia social, un tema que han pedido mucho, que es muy básico, son las vialidades, ¿no? Circuitos viales. La gente tiene muy subestimado lo que son los caminos rurales, pero la verdad, cuando uno piensa en todo el beneficio que hay en eso, pues es la necesidad número uno de las comunidades, inclusive más que el propio agua, ¿no? O sea, la gente a veces te pide mejor pavimentar tu camino a tu comunidad que el agua, ¿no? ¿Por qué? Porque uno va al hospital, uno va a la escuela, uno va a hacer un trámite y ya con un camino pavimentado, pues acortas la brecha entre ciudad y sierra, ¿no? Entonces, hoy en día CFE, por temas de seguridad, dice, si no hay un camino habilitado, yo no entro a poner la energía eléctrica, ¿no? Entonces, primero tiene que llegar el camino para que después llegue la energía eléctrica. Entonces, el primer paso para una mejor urbanización, un mejor desarrollo en la sierra, pues son las vialidades. En este sentido, el compromiso del alcalde con algunas comunidades fue poder ya tener accesos directos desde la ciudad hasta sus comunidades ya pavimentados. Y se ha logrado, ¿no? La comunidad de Cervantes y Lozada, San Bartolo, Calería, lo que es la zona de los Mangos, ya uno va desde Córdoba hasta allá y todo es pavimentado. Nos falta solamente 1 kilómetro para el tema del Porvenir, una etapa que ya está comprometida para el siguiente año, y con esto habríamos dejado más de 8 kilómetros en toda esa zona atendidas con pavimento asfáltico, ¿no? Entonces es el primer paso para otra serie de beneficios que va a haber para todo lo que es la sierra, para su futuro que viene, y sin embargo yo creo que por tema de justicia social, pues se pudo cumplir esa parte, ¿no? Cuando entregamos esas obras a la comunidad decían, tiene 50 años, 60 años, ¿no? Mi papá ayudó a abrir la brecha y se murió pensando que algún día vería el pavimento y hoy hay pavimento, ¿no? Entonces yo creo que ha sido muy bien recibida esta parte, ha habido mucho logro en esa zona de allá, también mucha necesidad, pero bueno, el compromiso sigue, ¿no? Yo creo que es uno de los éxitos que también tenemos que presumir, ¿no? Que en esta administración se apoyó en gran manera las realidades de la zona serrana. Y finalmente pareciera mentira, pero es nuestra realidad, ¿no? Que tenemos la limitante del río Seco. Bueno, uno es el río San Antonio, Sí, luego está el río Seco, y a eso se tiene que enfrentar las autoridades y nosotros como cordobeses. Pero además, yo he visto que, por ejemplo, en 20 años se han abierto verdaderos caminos que se han convertido casi, casi como en unos periféricos, sí, pues a lo mejor rurales, pero que desfogan de una manera increíble el tránsito de la ciudad. O sea, yo no conocía, por ejemplo, bueno, lo conocía cuando era un camino de terracería, entrando desde la central camionera, sí, cruza uno donde es el puente que une el río, donde se unen el río San Antonio y el río Seco, y ahí está el camino, todo pavimentado perfectamente, no vi ningún bache, apenas que di una vuelta por ahí, y va uno a conectar prácticamente hasta Millán, el Porvenir, sí, Los Mangos, el Porvenir, y ahí se conecta también uno con un camino, que también lo conocí, que era de piedra prácticamente, que va a dar hasta lo que es San Rafael Calería, si así no es, mal recuerdo. así es. Esas son vialidades que de verdad son impresionantes cuando uno las ve comparado con hace 20 años, ¿no? Sí, ha sido un cambio importante. Aquí la meta es lograr que el menor número de vehículos tenga que atravesar la ciudad por el centro, ¿no? Que tenga otras vías alternas, que pueda llegar de un extremo a otro sin saturar lo que ya está complicado acá, ¿no? Entonces, estamos estudiando de qué manera hacer algo que podemos llamar como cinturones viales, habilitar nuevas rutas pavimentadas y demás para que el automovilista tenga no solo una o dos opciones, sino tenga varias para poder moverse al interior de la ciudad, ¿no? Trabajamos en esa parte, yo creo que es algo en lo cual hemos enfocado este año, vamos a continuarlo el siguiente año,
pues para dejar otras vialidades alternas a las que hoy tenemos, ¿no? La idea del alcalde y el compromiso también es presentarle a Parquímetros un proyecto que sería la recuperación vial, o sea, en el sentido de la rehabilitación de lo que es toda la exvía del Huatusquito, desde la estación hasta salir con el puente de las Pitayitas. Una vez que Pitayitas ya esté habilitado, pues ya el vehículo que quiera atravesar esta parte ya no tiene que entrar por toda la parte centro, toma toda la exvía y la idea es que te salga hasta el puente de las Pitayitas, ¿no? Viniendo desde la estación. Entonces son partes que hemos intentado apoyar. Creemos que con el diálogo que el doctor ha podido tener, que yo creo que es de mucha notoriedad, el mercado Revolución, los mercaderes que había afuera, los comerciantes, con puro diálogo, sin amenaza de meterlos, sin despojo ni nada, pudieron volver a reincorporarse al mercado. Eso es un logro, ¿no? El tema de Parquímetros desde su fundación, desde que Parquímetros existe, desde que te cobran por dejar tu vehículo en el centro, no se había hecho obras hasta apenas ahorita. Por ahí ese año se hicieron una obra muy pequeña, pero esta es la primera vez que los recursos se van a usar para obras pues de un impacto mayor, ¿no? Y eso lo lograron pues también con mucho diálogo, ¿no? Entonces en ese sentido la idea es que con la misma forma pues ir avanzando en la ejecución de estas obras. Platicaba yo con un diputado, bueno, cuando era candidato, y me decía, no lo había yo visto desde ese punto de vista, mira, dice, lo de Parquímetros, dice, es bueno, dice, porque así ese dinero se va a destinar al centro de la ciudad y ya la administración pública, la que esté, el gobierno municipal que esté, ya no se va a tener que ocupar de lo que se requiere aquí en el centro, dice. Ese recurso podrá ser utilizado. Bueno, a lo mejor es una buena forma de ver las cosas, sí, una forma de ver diferente, ¿no? Y ya se tendrá que ocupar pues, de los alrededores. ¿Por qué el centro? O sea, mucha gente se queja de a lo mejor de, es que son más banquetas en el centro. Bueno, no solamente es la banqueta. Y el centro es el corazón económico de la ciudad. Toda la gente viene a hacer sus compras aquí. La gente que viene de otras comunidades, no sé, de Coscomatepec, de Huatusco, viene a comprar aquí a Córdoba. Entonces, el centro es el meollo, corazón comercial de la ciudad, ¿no? Entonces, y hay que decirlo, perdón, eso es en todas las ciudades del mundo. Sí, al final. O sea, Nueva York, no crean que todo lo que ven en el centro es en toda la ciudad, hay también hasta baches, pues, sí, también toda la basura, ¿no? O sea, quien ha podido viajar ha visto la gran cantidad de basura que, ni Córdoba en ese sentido, ¿no? Entonces, invertir yo creo que aquí en lo que es el centro de la ciudad me parece una idea responsable, me gusta la idea de la calle 9. Algunos críticos de la administración se van a gastar 30 millones en banquetas. No, no son banquetas. Es cambiar todo el drenaje, evitamos socavones, es cambiar todas las líneas de agua, evitamos los baches. Es increíble, sin decir marcas, ¿no? Pero es increíble que en una cuadra donde hay 5 locales, todos solamente tienen una toma de agua. O sea, en 5 locales solo hay una toma de agua. O sea, eso no puede ser, ¿no? Entonces, eso lo detectamos con el proyecto de la calle 9. Una reorganización de todos los servicios municipales, ¿no? Volver todo lo que es la instalación eléctrica aérea, fea, con la suciedad, todo eso, volverlo ya subterráneo, despejar esa parte, ¿no? Yo un proyecto que quisiera, si a mí me dieran opinión, algo que a mí me gustaría hacer, pues volver subterráneo todo lo que es la calle 1, ¿no? Viene uno entrando al precioso primer cuadro de la ciudad, pero te encuentras con una escena terrible de cablería encima, ¿no? Sí. Entonces, eso volverlo en la parte de abajo, yo creo que valdría la pena también en su momento verlo con Parquímetros, ¿no? Entrar a un centro mejor, más ordenado, más presentable, y pues desembocar en la belleza que tenemos de Palacio Municipal, ¿no? Claro. Pues yo creo que esa parte es la que tendríamos que tener esa visión de, ¿no? Y qué mejor que los recursos del Parquímetro, pues para esa parte, ¿no? Yo creo y una descontaminación además visual, ¿no? Porque además tengo unos amigos que como se quejan del tema del cablerío que hay y que aquí en Córdoba cómo crece esta hierba, ¿no? Sí. Que le da muy mal aspecto. Muy mal aspecto. Pero que bueno, pues no lo pueden hacer más que los de CFE y pues Y hasta que tengan la posibilidad de CFE de hacerlo, ¿no? Exacto. Entonces, sí, eso es algo interesante. Pero a ver, vamos a lo de la calle 9, porque para que la gente que a lo mejor no lo sepa, lo pueda contextualizar. Es desde la avenida 7 hasta la avenida 8. Así es. Es decir, son 7 cuadras. Son 7 cuadras, ¿no? Estas son 7 cuadras, las cuales algunas son pavimento asfáltico, me parece que 3, 4 cuadras son asfalto, lo vamos a volver concreto. Antes de volverlo concreto, vamos a rehabilitar todo el drenaje ya para que quede con materiales modernos, creemos que son de asbesto, de materiales viejos, entonces lo vamos a volver moderno, vamos a volverlo todo concreto hidráulico.
Las tomas de agua, todo lo que es esa ductería también la vamos a modernizar y toda la parte eléctrica, que eso es lo caro y lo complicado del proyecto, es volver los transformadores aéreos subterráneos, ¿no? Eso incluye todos los servicios, Megacable, Total Play, Easy, etcétera, ¿no? Entonces ya proyectar sobre la vialidad, sobre la banqueta, perdón, y pues tener un área más despejada, más homogénea, ¿no? Eso le va a dar un realce a todos los negocios espectaculares, visibles, o sea, sí va a haber una transformación importante, ¿no? ¿Por qué la intención de la calle 9? Bueno, pues la parte ciudadana de parquímetros así lo pedía, coincide con las calles habilitadas del Mercado Revolución, donde ya uno puede pasar en su vehículo, entonces venía a congeniar en algo que vemos factible, ¿no? La calle 3, por su lado, pues es continuar con la proyección que hay desde el parque hasta la 11, fue una petición ciudadana esa la que se retoma, fueron los ciudadanos de algunos sectores los que propusieron esa obra y finalmente es la parte que se logra, ¿no? El alcalde, con el interés de ejecutar los recursos de parquímetro, dio a bien dar la opinión de parquímetros, la parte empresarial, la parte ciudadana, la calle 3, y el interés del municipio, el puente de las Pitayitas. Ya no hizo falta. Gobierno del estado también dio el dinero para las Pitayitas. Sin embargo, bueno, la intención del alcalde ahora es presentar otro proyecto para que el año que viene empezar otra obra con recursos de parquímetro. Que la gente cuando pague su dinero en parquímetro sea y ubique, pues qué obra es lo que se está financiando con ella, ¿no? Claro. Porque por muchos años lo único que ha hecho ese dinero es darle a ganar al banco los rendimientos, porque eso se los queda al banco y pues ahí se va a quedar todo el dinero de parquímetros, ¿no? Entonces, también decirlo, esta administración encabezada por el doctor Juan, pues es la primera que va a hacer uso de esos recursos en obras visibles que van a beneficiar pues gran parte de la zona centro de esta ciudad. Y además también se va a continuar lo que ya se inició aquí en la calle 3, nosotros nos encontramos aquí en la calle 3, desde la avenida 7 hasta la 11, son 2 cuadras, no es mucho, 2 cuadras, es menos pero la complicación. Hemos tenido muy atentos los vecinos que se han acercado con nosotros a obras públicas, porque se han acercado con una actitud muy propositiva. Yo creo que esa parte es la que cuenta mucho. Hay quien llega con el reclamo, que también es válido, pero los vecinos de aquí de la calle 3 vinieron a ver, no estamos de acuerdo con la obra, sí la queremos, tenemos algunas sugerencias, ¿no? Puntos importantes, errores que a lo mejor presentan esta otra, ¿no? Como cuál, uno viene con una persona en la banqueta, hay un poste en medio, hay un escalón o una banca, y a veces hay que bajar de la banqueta para poder pasar, ¿no? Entonces está como muy angosta. Son errores básicos a lo mejor del urbanismo, ¿no? Entonces los ciudadanos se han acercado con nosotros, nos han pedido que estos errores no se repliquen, los hemos escuchado y la idea es dejarles una vialidad tanto funcional para el vehículo como importante también para el peatón, ¿no? Entonces que la gente que pasa en silla de ruedas pues no se encuentre con un poste en medio que le impida pasar, ¿no? Claro. Son temas que por sensibilidad social tenemos que también aquí cumplir. También se va a hacer toda una reingeniería de cableado subterráneo. También. Se va, Esta primer parte de la calle 3, de lo que es el parque a donde está Telmex, prácticamente a donde están también las tortas de más abajo, a la calle 5, ya tiene una ductería subterránea. Sin embargo, el proyecto no estaba habilitado por CFE para volverlo subterráneo. Por lo tanto, lo que hagamos en la calle 3 de las 5 a las 7 y a la 11 va a ser incluir todo el cableado subterráneo desde la parte superior hasta la 11, ¿no? Entonces ya por fin vamos a poder quitarnos también la imagen de todos los postes, todo el cablerío que se ve fatal, y lo volveríamos también ya subterráneo. También lo incluye, así es. Realmente lo importante de estas obras es eso, el cableado subterráneo. Ya la banqueta, ya eso es algo estético, es algo secundario, pero lo importante es despejar la imagen urbana. Muy bien. Y aquí me imagino yo, y es la pregunta, aprovechar que tanto que la calle 3 desde las 7 hasta la 11 son muy amplias, entonces supongo que se van a ampliar también las banquetas, se va a aprovechar. Vamos a ampliar la banqueta, esto sin afectar el paso vehicular, ya lo tenemos medido, seguimos con el mismo esquema que hay, el tema también es darle participación al peatón, que finalmente es quien usa las banquetas, y también sin afectar lo que es la vialidad de los vehículos, ¿no? Entonces es un equilibrio que creo que ya logramos en ese sentido, y vamos a dar luz verde a ese proyecto. Ingeniero, aprovechando este tema, ¿nos podrías compartir tres, vamos a decirlo así, ideas que dominan a la arquitectura moderna y que mucha gente todavía estamos pensando a cómo era antes? ¿A qué me refiero? Que mucha gente se queja de
¿Por qué hacen más chicas las calles para tránsito? Ya no cabemos, ¿no? ¿O por qué quitan cajones de estacionamiento? Bueno, pues porque hay una tendencia en la arquitectura, en el urbanismo, pues en que se le dé preferencia al peatón, ¿no? Claro. Platíquenos, este es un ejemplo, a lo mejor 2 o 3 ideas que a lo mejor nos pudiera compartir, Sí, que la gente tenga así como que siempre critica, pero porque tiene una razón, un fundamento, las nuevas sí, de algún modo las tendencias. nuevas tendencias, ¿no? Yo creo que un ejemplo, un caso de éxito, y lo tenemos muy cerca, es Orizaba, ¿no? Orizaba tiene una muy buena ingeniería vial en cómo están sus trazos, sus calles. No son calles particularmente anchas, prácticamente ¿No? son las mismas que tenemos aquí en Córdoba, ¿no? Pero la manera en cómo están articulados, la manera inteligente de haber puesto lo que son parquímetros, permite la movilidad de toda esta zona, ¿no? Entonces se generan flujos de algún modo, ¿no? Es muy común que gente que trabaja aquí de algún modo viene, deja su carro, lo estaciona y se queda todo el día, llega en la noche y se lo lleva, ¿no? Entonces, eso complica a qué? A la otra familia que viene a lo mejor a comer, al turista que trae otro. Entonces, se rompe esa parte, ¿no? La manera de incluir el parquímetro, pues es como que ir alejando esa mancha, ¿no? Que genere esta movilidad. Que no venga alguien, deje aquí su carro una semana, 3, 4 días, se va, ¿no? Esa parte es la que nos interesa hacer. El tema vial también tiene que ver con la movilidad del peatón, el que viene a comprar, que tenga los espacios adecuados, un manejo de alumbrado correcto, ¿no? Yo no soy particularmente adecuado ni me gusta las pentabolas que tenemos, por ejemplo, en el mercado. Yo en lo particular siento que son muy imprácticas. ¿Por qué? Yo creo que un tema que nos pega mucho y que creo que eso es a nivel del país, es que aquí en México no tenemos la cultura del mantenimiento, por ejemplo, ¿no? Uno hace algo y lo vuelve a usar o lo vuelve a componer hasta que ya no funciona, ¿no? Entonces esa parte de la prevención, del mantenimiento, de conservación, realmente casi no está pensado, ¿no? Por lo tanto, en la cuestión de la construcción, uno piensa en hacer cosas duraderas, pensando que no va a tener mucho mantenimiento adecuado, pero que sea estético, funcional y económico, ¿no? En ese sentido, yo veo las pentabolas. Es un poste con sus pentabolas, 5 bolas, 5 focos, un poste con 5 focos. Significa que si tengo 10 postes, voy a tener 50 focos, ¿no? Y son 50 focos que tengo que mantener, que tengo que conservar, que tengo que limpiar, ¿no? Y se traduce en qué? En que no me alcanza el presupuesto para tener todas funcionando. ¿Por qué? Porque si tengo 50 por 5, pues ¿cuántas son, no? Entonces Sí, sí, se sí. nos encarecen los costos. Ahí simplificar, optimizar, poner otra propuesta, a lo mejor un poste, un foco, una cuestión ya estética más adecuada, pensando en menos mantenimiento, menos conservación, algo más factible, ¿no? Entonces todos esos elementos convergen en que, pues en generar proyectos más inteligentes, más viables, pensados en el ciudadano, en la factibilidad y en el bajo mantenimiento que estos puedan tener, ¿no? Algo práctico y duradero. Entonces yo creo que todo lo que tenemos que ir proyectando, pues lo vamos haciendo con esa mecánica, con esa visión, ¿no? Tuvimos una remodelación en el Museo del Café. Originalmente el Museo del Café tenía unas láminas, no me acuerdo el material, era un polietileno, no me acuerdo ahí, feo a los años, a lo mejor nuevo se veía bonito, después de años de uso se ve verde, lamoso. Entonces, ¿por qué? Porque ni por accidente lo han limpiado de algún modo, ¿no? ¿Por qué? Porque es difícil acceder a él, está alto, no cualquiera, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Lo reemplazamos, quitamos y lo pusimos por un cristal templado oscuro, ¿no? Entonces, esa parte ayuda a que estéticamente se vea mejor. A lo mejor no tienes que tenerlo pulcro siempre, ¿por qué? Porque esa oscuridad ahí, pues es parte del efecto que le da el cristal, ¿no? Entonces, estas visiones son las que ayudan a tener una mejor percepción de las cosas, ¿no? O sea, quitarnos ese estigma de verlo viejo. Entonces, yo creo Ujú. que son temas que hemos proyectado en algunas de las obras y finalmente se hacen con esa intención, ¿no? Y obviamente pues que la gente también está, porque lo comentábamos en privado, ¿no? Y lo que más quiere la gente y lo que más espera y de un gobierno municipal, pues finalmente son las obras públicas, Sí. más allá que los servicios. En este sentido, ¿cuáles son algunas de las propuestas que hay para el 2025 por parte en este caso, de su área, ¿no? Obviamente tendrán que ser aprobadas Por por el Cabildo. Cabildo. Ahorita ya estamos trabajando con algunas áreas para ver las obras que vamos a ejecutar en 2025. Ya estábamos trabajando en algunos de los proyectos que aparentemente van a continuar. Uno de ellos es la última etapa de la rehabilitación de la unidad deportiva de Huilango. Esta sería la tercera etapa. Ya cambiamos de lo que fue lo más significativo de la segunda etapa. El pasto sintético ya es natural, ¿no? Entonces el tema es un tema
que ya tiene una mejor estética y una mejor pues, uso para los fines deportivos que se quiere. Y le anexamos un sistema de riego automatizado. Entonces no tiene que estar el jardinero caminando por horas mojando, simplemente se activa, se levanta, lo riega, una mejor manutención de esta área, ¿no? El siguiente año, 2025, vamos a rehabilitar toda la pista de tartán, toda esta parte vieja la vamos a quitar, vamos a poner tartán nuevo y estamos valorando también la rehabilitación de los baños, siempre y cuando el presupuesto nos dé también ya para dejar esta parte operando, ¿no? Entonces esa parte ya cerraríamos lo que es la unidad de los Huilango, una unidad que ha recibido bastante recurso, ya tiene una iluminación adecuada, campos adecuados, ahora viene la parte del tartán, ¿no? Otro parque que tenemos ahí, unidad deportiva muy abandonada, fue la del Murillo Vidal, aquí junto al Beisborama. Sí. Estas tenían unas torres muy altas que ya tienen el riesgo de colapsarse, ¿no? Este año las rehabilitamos, las salvamos, sí existía el riesgo de colapso, ya quedaron funcionales. Todos los años del Murillo Vidal nunca ha tenido un contrato de luz, una formalidad adecuada, ya le estamos dando también esa certeza para dejarlo operando, para que esté dado de alta y tenga la energía necesaria por parte del CFE. El siguiente año vamos a culminar también con esta unidad deportiva. Algunos caminos rurales que también concluiríamos, como el de Matlaquiagui, que también por años se ha pedido este camino, también ya lo vamos a concluir. El camino de Palotal que conecta a los filtros, de Calería para los filtros, también es una obra que vamos a estar implementando, ¿no? Tema de bacheo a nivel general en toda la ciudad, la vamos a sectorizar, vamos a tomar algunas de las colonias más demandadas, vamos a entrar de lleno en estas. ¿Algunas de ellas cuáles serían? Ya estamos valorando, por ejemplo, estamos valorando López Arias, Nuevo Córdoba, Colorines, son algunas de las que tenemos identificadas, ¿no? La idea es generar a lo mejor unas 10 colonias de forma integral, si así lo prevé el Cabildo y lo aprueba, pues para poder dar un buen apoyo en esta zona, ¿no? Una que en lo particular me gustaría proponer de algún modo es el alumbrado de todo lo que es el bulevar Peñuela Córdoba, ¿no? O sea, uno pasa por ahí y realmente está oscuro, está descuidado, se genera una sensación de inseguridad, de peligro, pues está todo medio oscuro, ¿no? De abandono. Entran muchos y es un bulevar importante, ¿no? Es un bulevar importante, entonces proponer todo el alumbrado de lo que es el Boulevard Peñuela a terminar donde está la DO también es un tema que queremos poner sobre la mesa. Me gustaría también poder proponer con el alcalde rehabilitar la entrada por Amatlán, entra uno por el Amatlán, por el Ingenio, rehabilitar toda esta entrada también con alumbrado público. Yo he pasado por ahí luego en la tarde, en la noche, los alumnos del CONALEP, pues ahí están a medias oscuras, ahí esperando el autobús, inseguro. Entonces son puntos que nos gustaría focalizar, pues algo más instantáneo, más rápido, y pues con una importancia significativa en esos sentidos, ¿no? Entonces son algunas de las obras que nos gustaría también ahí meter en colación, ¿no? Estamos trabajando en esta parte, yo creo que en el mes de enero ya tendríamos esto más aterrizado y bueno, ya pudiéramos hablar un poquito más a fondo de la última etapa que sería de esta administración, ¿no? Claro. Perdón, ¿cómo se elabora? A lo mejor es una pregunta que se debería hacer al principio, pero finalmente, pues ahorita viene a colación porque va a ser la propuesta del paquete de obras, pero ¿cómo se planea, o por lo menos en esta administración, cómo se planea las obras que se van a hacer al año siguiente? Le dicen a obras públicas, ¿sabes que tienes tantos millones de pesos y tú propone? ¿O es el cabildo el que dice, oye, pues yo he visto que hay esta prioridad, y entonces ya tiene que campechanear ahí el presupuesto? ¿Cómo es? ¿O es el alcalde el que dice, quiero esto? ¿Cómo es la planeación? La ley orgánica del municipio libre faculta al director de obras públicas, en este caso, a que se maquile el programa general de inversión, el programa de obra, y se presente a Cabildo para su aprobación. De acuerdo a la ley, es la dirección la encargada de hacerlo. Sin embargo, en la práctica, los alcaldes, su cuerpo edilicio y demás, pues nutren esta parte, ¿no? Nosotros propiamente no somos los que proponemos estas obras al Cabildo. Al contrario, el Cabildo de algún modo retroalimenta las necesidades. ¿Por qué? Porque los regidores atienden algunos temas particulares, el de educación algunas escuelas, el de vialidad algunas calles, ¿no? Entonces, los regidores de algún modo van proponiendo otras áreas que tienen que ver con la atención al ciudadano, desarrollo social, atención ciudadana. Ellos presentan también algunas propuestas, se van armando y de algún modo de forma interna pues se va cabildeando algunas obras, ¿no? Entonces, claro, lo que se busca siempre es hacerlo más con lo menos, ¿no? A lo mejor yo puedo hacer una obra de 10 millones, un bulevar grande, o
puedo hacer 10 obras pequeñitas, pero atiendo a más colonias, ¿no? Todo de acuerdo a la funcionalidad que se le quiere dar. ¿Qué ha pasado? El año pasado y hemos hecho obras grandes, ¿no? La Expier de Huatusquito, 16 millones, el Mercado, 14 millones, el de la calle 10, el de Torralba, fueron casi 9 millones ahí, ¿no? Entonces fueron obras muy grandes, fueron 3. Entonces, ¿qué quisimos hacer? Obras más pequeñas en el sentido monetario para que alcance a más sectores, ¿no? En este sentido, esta es la propuesta que queremos hacer para este año. A lo mejor hacer obras relativamente más pequeñas, pero no por la intención de economizar, sino de poder dar más a más colonias, más distritos y más temas, ¿no? Hemos buscado la manera de equilibrar, de dar un poco lo que es alumbrado, vialidad, las calles, educación, en este tema también de urbanismo, que no se había hecho, como lo que se hizo del embellecimiento del bulevar, que la verdad fue una obra muy bonita, quedó muy bien, y pues desgraciadamente ha sido muy vandalizada también, ¿no? Entonces también esa parte es un poco penoso de describir, pero pues también ha pasado, ¿no? Entonces estos son ejemplos de lo que nos ha querido resaltar. En el estricto sentido, el Cabildo en su conjunto pues va proponiendo la propuesta de obras. No todas entran, no todas son factibles. Tenemos muchas peticiones, por ejemplo, de 2 escuelas y temas de salud, o sea, centros de salud y demás, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Mucha gente no lo sabe, pero a nosotros, los municipios, no Córdoba, a los municipios y en todo el país, el gobierno federal nos da un dinero, nos da un recurso para todos los municipios, ¿no? Sí, sí, sí. Y este recurso tiene que cumplir con la norma que establece la Secretaría del Bienestar, antes Sedesol, ¿no? Siempre fue Sedesol y ya de Andrés Manuel López Obrador a la fecha ya fue Bienestar, ¿no? Entonces Bienestar publica cuáles son, a ver, puedes hacer esto no y demás, ¿no? Entonces nos tenemos que adaptar a esas indicaciones pues para poder cumplir con la normativa. ¿Por qué? Porque somos fiscalizados, auditados y nos verifican que cumplamos con esas condiciones. En español, ¿en qué se traduce? Que la escuela fulanita de tal quiere unos baños. Es justo unos baños. Es necesario unos baños. Pero ¿qué pasa? La escuela no tiene escritura. ¿Por qué? Porque antes era del señor dueño de aquí, pero él lo donó, los regaló, y ahí se quedó la escuela toda la vida, pero murió el señor y se quedó en el aire. Pues no hay escrituras. La ley no nos permite hacer una obra ahí. ¿Por qué? Porque son obras, recursos públicos, en pedidos intestados o particulares o demás, ¿no? Viene una viejita y nos dice, oye, quiero que a mi casa le pongan una barda, no puedo poner recurso público en terrenos particulares. ¿Por qué? Porque lo mismo es ponerle alumbrado al rancho de algún diputado que hacer una barda a una señora. ¿Por qué? Porque son predios particulares, privados, no son públicos, ¿no? Entonces sí tenemos muchos bloques que nos pasan, ¿no? Muchas escuelas no entran, ¿por qué? Porque no están en norma sus escrituras, ¿no? Muchos espacios como centros de salud tampoco, ¿por qué? Porque tengo que garantizar un doctor de planta, porque tengo que tener un convenio con IMSS Bienestar, porque tengo que tener otras condiciones que no se tienen y no puedo ejecutar esa obra, ¿no? Entonces hay muchas trabas que se van complicando y por eso pues no podemos poner el tema de algunas de estas obras, ¿no? Entonces no todo lo que se propone entra, ya nos toca a nosotros con la experiencia mucha que tengamos, poca, mucha, esto se puede por esto no se puede por esto, y ya vamos de algún modo guiando, ¿no? Gracias a esa labor es que también podemos presumir que Córdoba ya va por su segundo año con 0 daño patrimonial, es de los pocos municipios de la zona que puede decir eso, nos ha auditado. De Veracruz, sí, ¿no? Somos pocos, de hecho este año fuimos uno de los 19 municipios, solo 19 de los más de 200 que hay en el estado, que salió con 0 pesos en la cuenta pública, ¿no? Los críticos dicen, es que pagaron por la cuenta pública. No, o sea, si fuera a pagar, yo creo que más de los 200 que hay pudieran hacer lo mismo, ¿no? Hemos sido estrictos en el manejo del recurso. La gente nos decía, es que antes sí se podía, porque pues antes había otros temas, ¿no? Hoy en día vemos la manera de adaptarnos a toda la normativa. Nos audita el gobierno federal, el gobierno estatal, nos audita la Contraloría Interna, la Contraloría del Estado. Entonces sí tenemos que ser muy minuciosos en cómo invertimos el recurso, pues que de todos los cordobeses, ¿no? Por cierto, hablando de que no se puede construirle la barda a la viejita, además de esas obras calificadas como grandes, también hubo obras que a lo mejor pues son para beneficio a lo mejor de pocas personas, pero que se tienen que hacer. Sí. Porque me vino a la mente la obra de Secadis, Así que es un muro de contención
y la obra también de una escuela aquí en la Reserva Territorial, que también es otro muro de Así contención. es, sí. Estas dos obras tuvieron dos temas particulares. Secadis, la verdad, fue un tema que yo creo que el Cabildo fue solidario con los ciudadanos. Era una obra que no teníamos proyectado hacer, el dinero ya lo teníamos asignado en algunos rubros. Tuvimos que modificar algunos alcances para hacer un pequeño presupuesto y poder tener el tema en Secadis, ¿no? El tema en Secadis deriva de una emergencia climatológica, dañó la vialidad, dañó lo que es la entrada de la casa y desnudó los cimientos de la vivienda. Lo que el municipio hizo fue un muro de contención sobre la vialidad, reestructuramos la privada que fuese Cádiz y una proyección de muro de contención que benefició también a la casa, ¿no? En este sentido, lo que atendimos fue la vía pública y se vio beneficiada la vivienda, ¿no? Eso pasa mucho en algunas obras, ¿no? Por ejemplo, la desvía del Huatusquito, salvamos la vialidad, pero beneficiamos el edificio de enfrente, ¿no? Sí, sí, va de la son mano. como, exactamente, son de la mano. Entonces, ahí sí fue un tema que Cabildo solidario, la verdad, decidió apoyar el tema. Yo creo que salió bastante bien la obra. Y en el tema del COBAEP, tienen un canal de agua, de lluvia pluvial, pero la gente de ahí ya lo ha usado como drenaje. Entonces, eso ha sobrecargado el canal, debilitado la ladera, y eso generó que la malla que tenía, pues, colapsara. Uno puede dar un brinquito de la escuela a la banqueta ahí en un salto, y eso ha ocasionado que les roben, los vandalicen, y también dañó la entrada de lo que era su cafetería. Entonces sí tenía un problema el COBAEP complejo. El COBAEP pues está escriturado como escuela del Estado, tiene sus papeles en regla, cumple con su normativa, y pues fue una de las obras que hicimos en materia de salud, no digo de educación, el tema del muro de barda perimetral y la rehabilitación pues de su banqueta ya para que usen la cafetería, ¿no? Entonces ahí fue una historia en donde con un poco de éxito por tener la documentación, pues se pudo hacer esa obra que finalmente benefició a la comunidad del COBAEP, ¿no? Claro. ¿No quisieras aprovechar la oportunidad de preguntarle, ingeniero, por obras que no están dentro de su jurisdicción, pero que a lo mejor nos pudiera dar un poco de luz? ¿Qué pasó con la obra del río San Antonio y el centro de rehabilitación en Tuxpan? Porque de plano Sedatu pues ya no regresó el secretario y ya no supimos los ciudadanos de a pie en qué quedó, porque él venía y publicaba en sus redes sociales, aquí mismo en Periodistas Multimedia lo replicábamos, ¿no? Vino, visitó, declaró, dijo y dio detalles y bueno, se fue, ¿no? Pero de repente ya no supimos qué fue lo que pasó. Yo creo que el tema con Sedatu es uno de los casos donde la mala planeación y el mal cuidado de los recursos se hace tangible, ¿no? Esa gestión no la hizo esta administración, viene de una gestión anterior que finalmente se tradujo en un beneficio a la ciudad, lo cual yo creo que es algo muy positivo. El problema con Sedatu es que desde el momento en que empieza la interacción dependencia con el Estado, con el municipio, no nos tomaron en cuenta para ningún procedimiento, ¿no? No conocíamos el proyecto, no conocíamos a la empresa, solamente nos pedían firma el papel y acepta esto, y pues preguntamos, vimos y nos daban información a contagotas, ¿no? Aprovechábamos cuando Sedatu quería alguna firma de nosotros para decir, bueno, no te firmo porque no conozco esto, y ya nos daban cierta información, ¿no? Entonces, durante la ejecución, una serie de irregularidades, una empresa no contratada por nosotros y no ninguna injerencia Sí, que con quede nosotros, claro, sí, sí, no sí. tuvimos nosotros nada que ver, fuimos beneficiados nada más, pero toda la contratación, supervisión, ejecución corrió a cuenta por Sedatu. El alcalde, por medio de la Contraloría, checando, mandando oficios, reportando irregularidades, jamás nos hicieron caso. ¿En qué se tradujo? En obras con una intención muy positiva, pero con una muy y pésima ejecución, ¿no? Yo creo que el colmo de todos fue que en uno de estos parques que hizo Sedatu, la empresa puso un letrero para la gente invidente que no puede ver, con una placa de braille, y era una calcomanía. Entonces, el braille, que es un relieve para que la gente, sí, sí. pues uno tocaba y era una calcomanía, era lisa, nada más estaba impresa y pegada. O sea, ese era un colmo de los peores, ¿no? El doctor no se quedó con ese tema y lo llegó inclusive a presentar hasta con el gobernador, ¿no? Entonces, con el gobernador fue un tema ahí de injerencia entre la dependencia federal, gobierno del estado y Córdoba, porque Córdoba en la tesitura de que ellos no iban, o nosotros no íbamos a recibir esa obra bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque fue mal ejecutada y pues no tiene las condiciones que se requieren, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente nos critica a nosotros, ¿no?
ustedes la Claro, recibieron, sí. cuando en realidad no lo hicimos, ¿no? Entonces ya mediante un convenio que se firmó con Sedatu, quedaron ellos de que el siguiente año vienen con recursos nuevamente, van a terminar de componer lo que no quedó y van a agregar 2, 3 temas más, ¿no? En ese entendido estamos, esperemos que Sedatu cumpla con su compromiso, ¿no? Pero el Ah, muy municipio bien. ha sido recio en recibir las obras y en pues evidenciar todos los malos manejos que hubo, que fueron muchos. Yo solamente menciono Sí, algunos, sí, ¿no? Pero sí. muy, muy mal ese tema. La verdad, no quedó muy bien como tuvo que haber sido, ¿no? Claro, muy bien. Ingeniero, ¿algo más que quieras agregar, que crees que es importante Pues transmitirle a los cordobeses? claro que sí, muchísimas gracias. Pues mira, te agradezco la oportunidad de poder darnos este espacio. La verdad que yo creo que obras públicas es muy complejo en su ejecución. La gente piensa que a lo mejor tenemos más allá de nuestro alcance. Somos una área operadora. Nosotros ejecutamos, prácticamente somos la mano de obra del ayuntamiento, ¿no? Ujú. Muchas cosas no dependen de nosotros. No nos quitamos tampoco de la responsabilidad. Yo invitaría a la ciudadanía a que toda aquella queja, denuncia, duda que tengan respecto a algún tema, nos lo hagan llegar a saber a nosotros, ¿no? De acuerdo a nuestros alcances y posibilidades lo vamos a atender. Tenemos queja muy común a veces de que esta obra la hicieron el año pasado y ya presenta ese daño. Nosotros invitamos al ciudadano, si usted tiene o fue beneficiado con alguna obra de esta administración y no cumple con la calidad o ya falló en algún tema, acérquese a la dirección, acérquese con nosotros. A las empresas se les pagó lo justo, se les pagó un tema de calidad, esperemos que eso también nosotros recibamos, ¿no? Entonces, a veces la gente dice, es que esta obra la hicieron el año pasado y ahorita vienen a componer, el municipio ya está gastando doble. No, las obras tienen una garantía de calidad por 2 años. Y si en esos 2 años de ejecución la obra presenta un desperfecto, la empresa está obligada por ley a venir a reparar. Entonces, una obra que tiene un daño, que ya fue entregada, que ya fue ejecutada, pero tiene un daño, la obra tiene que venir, la tiene que reparar la empresa y no va a cobrar ni un solo peso. El municipio no cobra doble por esto, ¿no? Ujú. Las obras tienen esa garantía. Entonces yo invitaría a todo el ciudadano que si me pusieron una nueva luminaria y no quedó, si me bacharon y ya pasó un detalle, acérquese a la dirección, los vamos a apoyar en la medida de las posibilidades. Si tienen temas que tienen que ver con alguna parte de que mi calle ojalá pueda entrar en un programa de bacheo, siga viniendo. La verdad que nosotros en la cuadrilla del bacheo son 9 personas para toda la ciudad, ¿no? Entonces no nos da tiempo conocer ni ver cada una de las ciudades, de las colonias, pero ustedes que están en su casa, ustedes que están ahí, que sufren el tema del bacheo, acérquense con nosotros y en la medida de nuestras posibilidades, pues vamos a intentar cumplir a todos los cordobeses. Bueno, pues ahí están cosas importantes e interesantes que se dijeron a lo largo de esto, creo que ya una hora. El tema de que se va a reabrir para el transporte público urbano en el sentido del centro de la ciudad hacia San Román, Así es, prácticamente sería la próxima semana, estaría el día por definir, eso así es es. una noticia importante. Otro tema que creo que también es importante reiterarlo, no tirar basura en los cuerpos de agua, en los arroyos que hay en Córdoba. Sí, Generan muchos, muchos problemas y ahí está la consecuencia del socavón, finalmente. sí, pura basura fue lo que encontramos allá, ¿no? ¿No? Entonces, Y lo podemos observar en todos los arroyos de Córdoba, por desgracia, ¿no? Donde transitamos y vemos por ahí el arroyito, pues está, desgraciadamente, huele feo, pues es por sí, la basura, ¿no? El arroyo no huele feo por sí mismo, sino es por la basura, los desechos que se tiran, la basura. Y bueno, pues ahí están las propuestas para el proyecto de obra del año que viene, y por eso mismo agradezco nuevamente, ingeniero Abner Arturo Ceballos Lozano, director de Obra Pública del Ayuntamiento de Córdoba, por haber aceptado la hombre, invitación. muchas gracias a ti, a tu auditorio, por el espacio y bueno, seguimos a la orden para cualquier mayor tema, duda. Con gusto están las puertas de la Dirección de la Pública abiertas para todo ciudadano que guste. Y bueno, pues recuerden que esto es Proyecto Córdoba de Periodistas Multimedios. La intención siempre es hacer de Córdoba el proyecto común en beneficio de todos. Muchísimas gracias por su atención. Recuerden que más tarde va a estar en YouTube este programa completo también. Y pues la invitación es de que se acerquen a Obras Públicas si tienen alguna duda. Eso en cuanto al municipio. Y con nosotros, pues tenemos un grupo de WhatsApp. Si nos permites, te vamos a agregar a ese grupo de WhatsApp, Sí, claro, ingeniero. Sí. Es un grupo propositivo, o sea, ahí no están permitidas
cadenitas ni nada de esto, sino es como para proponer algunas cosas, hacer algunas observaciones, les reitero, pues siempre en beneficio de todo Córdoba. Muchísimas gracias y recuerden estar pendientes de las actualizaciones noticiosas de Periodistas Multimedios en nuestras distintas plataformas, redes sociales, canal y grupos de WhatsApp y por supuesto nuestra página web periodistasmultimedios.com.mx. Muchas gracias y buenas noches. Ya no encontré dónde. No, ahí está. Me moviste ya esta, ¿no? Que te lo quite, que se me va. ¿En serio? Por Dios. A ver aquí. ¿Quién sabe qué le hicieron? Ya si gusta, ingeniero, ya puede, Sí, sí, gracias. sí. Nada más, todavía seguimos un poquito al aire. Listo, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ti, ingeniero.